pero fue muy lamentable lo que vimos, muy lamentable. Sí, efectivamente se hace hincapié en las mujeres que subieron a la tribuna y además gritaron una consigna que las feministas hemos hecho nuestra, ¿no? No está sola, se lo aplican al Señor ahí y además lo arropan. Y fue una escena dolorosa para quienes hemos estado impulsando un movimiento desde hace muchísimos años. Claro, pero para nosotras que hemos estado, ¿sabes?, haciendo este trabajo para que haya una paridad, para que entren mujeres, ¿no?, a esos espacios de toma de decisiones, pues sí, fue muy fuerte verlo. Y bueno, se ha hecho mucho hincapié en las mujeres, pero evidentemente también los señores, ¿verdad? Estos señores que también cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre se suben al tren de felicitar mujeres del 8 de marzo o el 25 de noviembre empezar a recitar la letanía de las violencias que vivimos las mujeres. Entonces fue un acto de verdad tremendo, terrible, que creo que sí, como bien dices, necesita un análisis muy a fondo. Para aquel que se la perdió, estamos hablando de un diputado federal que fue gobernador y que está acusado de haber intentado violar de su media hermana, quien ha tratado de llevarlo ante la justicia. Y bueno, estamos hablando de quienes lo protegieron. Pero adelante, abogado. No, estoy escuchando a Yadira y bueno, yo creo que el más elemental sentido de decencia, pues fuerza a suscribir palabra por palabra lo que ella dice. Describe uno de los episodios más oscuros, no sé cómo llamarle, de la vida pública y política de México, y que tiene muchos niveles de discusión y también episodios, porque no solamente fue lo que se vio en la tribuna ese día, esa misma tribuna, por cierto, y es algo que a mí me impactó mucho, esa misma tribuna en donde poco tiempo atrás la presidenta de la República estuvo reivindicando su papel como mujer, haciendo una recapitulación de todas las facetas que como mujer tiene, como mamá, como hija, como nieta, como esposa, como abuela, insistiendo en que es la presidenta con A. Y bueno, y ahora vemos esa misma tribuna que ha sido ultrajada, la más alta tribuna de la nación. Pero además, perdón, donde llegó ella, llegaron todas, dijo también. Yo dejaría que Yadira contestara eso, porque es una pregunta que yo me hago, sí, si realmente llegaron todas. Pero decía yo, tuvo otros episodios, porque al otro día, o al tercero, no sé, ves a Ricardo Monreal diciendo que él no puede, se van a tener que hacer responsables, dice, y se refiere a las mujeres que no aceptaron la consigna de salvar a Cuauhtémoc Blanco, y que él no es pilmama de mujeres. Y luego ves a Cuauhtémoc Blanco yendo a la fiscalía, diciendo, bueno, yo me presento con fuero o sin fuero, pero va con fuero. Entonces, bueno, una suerte de contradicciones que se entremezclan ahí y que duelen a una sociedad que está muy lastimada, que vive con un 90 y tantos % de impunidad. Claro. Y que no hay manera de repararlo, y que no va a haber manera de repararlo, por ejemplo, cuando alguien se atreve a acusar a un político que tenga fuero. Porque al final pareciera ser, y esa también es una pregunta que tenemos que respondernos, en el sentido de que, ¿por qué un tema que ha sido tan trasegado durante tanto tiempo? Ahí sigue. Y yo preguntaría también, ¿en qué momento se instrumentalizó de tal forma a mujeres que tanto trabajo les costó? A algunas a todas les cuesta mucho trabajo. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, yo creo que primero hay que entender algo, que cuerpo de mujer no garantiza ni perspectiva de género, ni mirada feminista. Así lo presentaron, ¿eh? Sí, no, sí, pero es por lo que tú dices, se instrumentaliza y todo el mundo se cuelga de eso. ¿Sí? Sobre todo en estas partes no institucionalizadas, se tergiversa, ¿no? Sí. Lo que se tiene desde, por ejemplo, lo que hemos impulsado desde el feminismo, se tergiversa porque finalmente lo acomodan a sus intereses. Y ahí lo que vemos, porque muchas personas ahí dijeron, no, traicionaron, esas mujeres traicionaron. No traicionaron nada, ellas ya estaban en esa cancha, ¿sí? El machismo, la misoginia, no es solamente propia de los hombres. En un sistema patriarcal, en un sistema misógino, androcéntrico, todas las personas lo somos. Quienes no lo somos es porque hemos decidido no serlo.
Ajá, y quitarnos esa educación y esos pensamientos, ¿no? A través de las lecturas, del estar en contacto con otras personas, del feminismo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues otra vez, como bien lo dice, se instrumentaliza esto. ¿Desde cuándo? Yo creo que desde que se vio, se pensó que todo esto que empujamos las mujeres desde hace muchísimos años, ¿sí? Entró a las instituciones y vieron cómo darle la vuelta, ¿no? Como para hacerlo un discurso, pues sí, pegajoso o pegador. Y finalmente, siempre nos hemos dado cuenta, las que hemos estado ahí muchísimos años, es que una vez que se dan cuenta las personas que van manejando este discurso instrumentalizado, lo que implica, pues en algún momento demuestran o muestran el cobre, ¿no? Como dicen. Yo entiendo todo este proceso, me queda muy claro, Yadira, pero me llama la atención el papel de la fuerza política en esto, porque no es solamente la fuerza avasalladora de Morena y sus aliados, a la cual se sumó algún otro partido, sino de repente otro político diciendo, además ya dijeron que era improcedente, 2 veces, y rotundamente improcedente el tema, en cuanto a la acusación. Se dice, y además la chica era inviolable. Sí, No, no, Dios mío. O sea, vamos, con ese descaro, con Sí. esa grosería, se está comportando el poder. Vergonzoso, fue eso vergonzoso. Y entonces el comportamiento del poder también me llama la atención en ese sentido. Mira, indiscutiblemente, hay muchas cosas que van a quedar para la anécdota quizás, porque no merecen más que eso, y el desprecio, el profundo desprecio de todos. Pero yo quisiera abordar esta situación, eso que mencionas, el poder. Fíjate que en algunos casos muy notorios aparece lo que la doctrina jurídica ha llamado el juicio paralelo. O sea, no el juicio que se puede desarrollar ante tribunales, ministerios públicos, no, sino el juicio paralelo. Esto es el que se construye desde la sociedad. Y tenemos una cantidad de ejemplos estrafalarios. Aquí me da la impresión de que el poder usa ese juicio paralelo para mandar mensajes muy claros. El primero es que al margen de que lo que se estaba discutiendo ese día ignominioso y que pasará a la historia terriblemente en la Cámara, no era sino si se aprobaba o no un dictamen que definía que era improcedente, sujetara a un juicio de procedencia a Cuauhtémoc Blanco. No, lo que se intenta es construir un juicio paralelo en donde a él se le absuelve, pero no solamente se le absuelve a él, también implícitamente se condena a la víctima. Y eso fue espantoso, espantoso. Fíjate que vimos en macro lo que sucede en micro, en las fiscalías, por ejemplo. Ah, sí, diario. O sea, diario. Sí. Sí, porque a mí me ha tocado acompañar muchas veces casos, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo mismo, no les creen, las revictimizan, después incluso hasta se ventilan los casos. No, las maltratan. Hay un maltrato tremendo, ¿no? Ha faltado, creo que, mucha voluntad política. Desde 1979 que México firmó la CEDAW, ¿no? Hasta la fecha, CEDAW. La CEDAW es la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es un documento vinculante de la Organización de las Naciones Unidas que México firmó, que se hizo ya así oficial desde 1981 y que ha sido, o se considera la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres. Entonces, desde entonces, México, el Estado mexicano, ha estado trabajando pues para impulsar los cambios que dice la CEDAW que tienen que hacer, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, el tema de la paridad política fue una de las cosas que cómo costó. Yo recuerdo muy bien, Juan José ha estado en estas luchas también, en su momento asesorando. Recuerdo, ¿no? Cuando se ganó el 70-30 y no, dijimos, wow, qué maravilla, ¿no? El 70% contra el 30%, ¿no? De posiciones de mujeres y después el 50 y 50. Quienes hemos estado, sabemos, ¿sí? Que efectivamente el hecho de que tengas a una mujer allí, si esa mujer está completamente desempoderada políticamente hablando y solamente va a seguir las órdenes que le den las personas que la pusieron ahí, pues a nosotras no nos sirve de mucho para el movimiento, que yo creo que es lo que pasó allí. Sí, no creo que ninguna de estas señoras, o a lo mejor, ¿verdad? No lo sé, pero que hayan tomado esta decisión solas. No, fue algo que el partido les dijo que tenían que hacer. Es algo que yo te quisiera preguntar, perdón, ya te estoy usurpando por favor, adelante. De conductor de esto, que me interesa contrastarlo con otras mujeres. Uno, yo no pensaría, pero ni de casualidad, que los diputados se están mandando solos, o sea, que alguno de ellos actuó
movido por su conocimiento, por la conciencia, por lo que quieras. Solo no. Alguien les dijo lo que tenían que hacer. Y ese es otro de los mensajes del poder, que esto es un verticalismo en donde olvídate que de la justicia, que la técnica, que el Ministerio Público, que el juez, olvídate de eso. Alguien lo decidió. Me cuesta muchísimo trabajo pensar que esa decisión haya podido pasar por el escritorio de la presidenta de México. Pues ahí sí no sé. El tema no es ya solo la fuerza, es la burla. Es la burla. O sea, se están burlando nosotros con un cinismo extraordinario y esa es mi opinión personal, no los incluyo.